Hoy vamos a hablar acerca de los seguros de riesgos laborales. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, que todos deben conocer y que hace parte del mundo de los seguros. El tema de hoy son los riesgos laborales y sí, hay seguros para esto, pero ya les voy a explicar cómo funciona. Antes de continuar, los invito a que se suscriban al canal acá en la parte de abajo y le den clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos video nuevo todos los miércoles y nuevo episodio del podcast Píldoras Financieras todos los sábados. Y sin más rodeos, vamos a comenzar. Como les he contado en diferentes videos en el canal, les he estado explicando cada uno de los seguros que existen y tratando de explicarlo lo más sencillo posible para que ustedes lo entiendan y empiecen a identificar la importancia de estar protegidos y asegurados. Dentro de esta serie de seguros ya explicamos todos los seguros asociados a las personas, desde su parte individual, desde su familia y demás. Pero ahora vamos a empezar a hablar de los seguros asociados a las personas, pero que tienen que ver con las empresas. Y pues el punto de partida de esto son los riesgos laborales. El tema que voy a explicar hoy lo voy a explicar muy cercano a Colombia y al caso colombiano, que es el que conozco y el que les puedo explicar muy bien. Así que lo que les pido es que me dejen en los comentarios cómo funciona este tema de los riesgos laborales en sus países, si funciona de la misma manera como se los voy a explicar o si tiene diferencias que ustedes pueden identificar y así entre todos aprendemos más. Los seguros dirigidos a los riesgos laborales están encargados de prevenir, proteger y atender tanto enfermedades laborales como accidentes laborales que puedan sufrir las personas en su trabajo. Y estas, ya sean los accidentes o las enfermedades, se desarrollan a causa de la labor que están ejerciendo. Pero para poderles explicar mucho más a detalle, ustedes tienen que entender qué es un accidente laboral y qué es una enfermedad laboral. Todo esto está legislado precisamente por la Constitución colombiana y sobre todo este tema de riesgos laborales está muy asociado a la legislación del trabajo y a todo el Código de Trabajo y demás, que se rige desde el Ministerio de Trabajo y a su vez desde la Presidencia. O sea, es un tema muy importante porque aquí lo que se busca es velar por la protección de los trabajadores y una parte muy importante es esa vertiente de los riesgos laborales. Un accidente laboral es un suceso repentino que pasa sin haberse preveído ni nada, que afecta a la persona o al trabajador durante sus labores o ejerciendo su trabajo. Y este accidente o este suceso puede perturbarlo de forma física, lo puede perturbar de forma mental, le puede causar alguna invalidez o puede llegar a ocurrir hasta la muerte. Entonces, diferentes impactos desde el más leve hasta el más grave que ocurran sin previo aviso. Para que sea considerado un accidente laboral, tiene que haber ocurrido porque seguía órdenes de su empleador, porque se estaba desplazando de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. También si es un accidente que ocurrió bajo un ejercicio sindical, es decir, que estaba en una actividad del sindicato de esa empresa, o si ocurrió en actividades recreativas, deportivas, culturales, lúdicas, donde el empleado estuviera representando a su empresa. ¿Qué es un accidente laboral? Por ejemplo, ustedes iban caminando por su oficina, se tropezaron y se cayeron y se rompieron, no sé, la muñeca. O ustedes iban bajando las escaleras, se tropezaron y ustedes estaban trabajando. O por ejemplo, una persona que trabaja con carros, un mecánico, y se lastimó un brazo, se lastimó un dedo, se lastimó un pie. Todos esos accidentes que ocurren dentro del ejercicio laboral, eso es un accidente laboral. Ahora, ¿qué son las enfermedades laborales? Las enfermedades laborales son enfermedades que son contraídas o que sufre un empleado por factores inherentes a la labor que realizan o al trabajo que realizan. Es decir, son enfermedades que son causadas o que se detonan por el trabajo que está realizando la persona. Para ponerles un ejemplo, no sé, las personas que trabajan con cemento.
puede que a futuro una de las enfermedades que sufran estén asociadas con el sistema respiratorio porque el polvillo les puede generar algún problema o alguna enfermedad. Por ejemplo, algo que es tan común que yo creo que las personas que trabajamos en oficina hemos visto y hemos vivido, hay una enfermedad muy común para las personas que trabajamos en oficina y es el túnel del carpo. Y es una enfermedad a causa de estar haciendo las mismas actividades, como los mismos movimientos monótonos en los brazos, y esto nos genera un dolor acá en la muñeca, un entumecimiento de los tendones y bueno, una cantidad de cosas asociadas a tener las manos siempre en las mismas posiciones y los mismos movimientos y no hacer las pausas activas, lo que desencadena este tipo de enfermedad. Eso se llama osteomusculares. Entonces, eso es una enfermedad laboral. Ahora, estos seguros acá en Colombia funcionan bajo una figura que es especial, que es controlada por las aseguradoras bajo la figura de administradoras de riesgos laborales. Es lo que en Colombia se conoce como las ARL. Las ARL son las encargadas precisamente de velar por la ejecución y velar precisamente o ser las madrinas de todo el tema de los seguros para los riesgos laborales. Las ARLs obviamente cobran un valor por sus servicios y este valor es pagado al 100% por la empresa. Es decir, que el empleado no tiene que sacar a través de un contrato de trabajo tradicional, no tiene que sacar de su sueldo para pagar la ARL, sino que es la empresa la que paga el 100% de las cotizaciones. ¿Y qué pasa allí? Las ARLs tienen ciertas obligaciones o ciertas funciones que deben cumplir dentro de este tema de riesgos laborales, no solo para actuar cuando la persona ha tenido un accidente laboral o cuando ha tenido una enfermedad o ha contraído una enfermedad laboral, sino también están encargadas de una parte muy importante que me parece muy bonita de las ARLs, y es la prevención de este tipo de cosas, la prevención tanto de accidentes laborales como de las enfermedades laborales. Entonces, las ARLs hacen muchas actividades, generan mucho contenido y hacen un acompañamiento muy importante a las empresas, precisamente para que no se llegue a desencadenar en los empleados una enfermedad o un accidente. La primera función de las ARLs es afiliar a los trabajadores al sistema de riesgos laborales, que es lo que acabo de decir de las cotizaciones. Yo, empresa, le pago a la ARL por mis trabajadores y lo que tiene que hacer la ARL, lo primero es inscribirlos en ese sistema de riesgos laborales. Lo segundo es poder hacer el recaudo a través de la PILA. Es la planilla integrada de liquidación de aportes. Lo tercero es garantizarle a los afiliados, es decir, a los empleados que están adscritos a esa ARL, la prestación de los servicios asistenciales de salud. Más adelante les explico qué es esto de los servicios asistenciales. También deben garantizar el pago oportuno de las prestaciones económicas. También más adelante les explico qué son las prestaciones económicas. Y también, como les mencioné ahorita, son las encargadas de llevar a cabo las actividades de prevención, atención y evaluación y todo esto que está relacionado con los riesgos laborales. Y también, y esto sí se los voy a leer, están encargadas de promover y divulgar programas. Las ARLs tienen que llevar a cabo muchos programas asociados a los riesgos laborales y algunos de estos son medicina laboral, higiene industrial, seguridad y salud en el trabajo, y este tema es súper importante porque es un requerimiento legal que se le hace a las empresas, y también todo el tema de seguridad industrial. Y a partir de estas llavecitas o de estos grandes temas que les menciono se desprende una cantidad de actividades, programas, capacitaciones, material de lectura, una cantidad de cosas gigantes. Ya cada ARL define cómo va a llevar a cabo estos programas de prevención y de promoción y todas las campañas, porque están obligadas a hacer este tipo de actividades para llevarla a los empleados. Las ARLs, dentro de todo el dinero que ellas reciben de estos aportes, tienen que sacar un porcentaje de retribución o un porcentaje de reinversión, que es con el que se financian todas estas actividades que les menciono. Entonces de ahí sale el presupuesto para que las ARLs puedan hacer todas estas actividades en las empresas. Una actividad, por ejemplo, son las pausas activas. En mi empresa, en la oficina donde yo trabajo,
lo que nos hacían cuando íbamos presenciales, que llegaba una persona encargada de hacernos las actividades de pausas activas. Entonces nos ponía a hacer flexiones, a mover los brazos, a hacer todos los ejercicios que hacen parte de las pausas activas, y con la virtualidad empezaron a enviarnos videos o hacernos sesiones muy cortitas de 15 minutos donde nos hacían esos ejercicios. Esas son el tipo de actividades que se realizan con todo este tema de reinversión de las ARLs. Ahora, si ustedes me preguntan por qué son importantes las ARLs, pues principalmente porque velan precisamente porque no ocurran accidentes o enfermedades que afecten a los trabajadores, obviamente desencadenadas por la actividad y por el trabajo que realizan. Son muy importantes porque los empresarios, dueños de empresa y jefes por ley en Colombia están obligados a afiliar a sus empleados a la ARL. Esto es básico. Cualquier cosa que le llegue a pasar a una persona y no esté afiliada a una ARL no solo perjudica a la persona, sino que adicionalmente puede acabar con la empresa, porque la empresa no siguió la ley de afiliar a ese trabajador. Entonces son muy importantes, y es muy importante por eso tener las ARLs. Segundo, tanto el empleado como su familia están cobijados y no están desamparados si la persona, el trabajador, llega a sufrir una enfermedad o llega a tener un accidente laboral. Porque recuerden que este tema no solo afecta a la persona como tal, sino que también va a afectar a su familia, porque es una persona que tiene una enfermedad que no va a estar en el 100% de su labor, o no va a poder desempeñar la actividad que realiza en su 100%. Dos, puede ser una persona que se ve afectada porque va a tener alguna invalidez, entonces ya no puede realizar la labor que hacía antes, o puede faltar en la familia porque falleció o algo así. Entonces las ARLs permiten que la persona, el trabajador, no esté desamparado y por ende su familia no se vea afectada. También son importantes porque hace que sus empleados estén bien. Con todas estas campañas de prevención, de promoción, de cuidado y todo esto, hace que nosotros los trabajadores seamos más conscientes de cómo cuidar nuestra salud, de cómo estar atentos a no sufrir algún accidente, de hacer nuestra labor y nuestra función bajo un marco de estar bien física, mental, emocionalmente, y así tener empleados saludables. Y esto me desencadena en la cuarta razón de por qué es importante tener una ARL, y es porque hace que las empresas sean más sanas y más productivas. Más sanas porque obviamente tenemos empleados con menos enfermedades laborales y con menos accidentes laborales, y más productivas porque, y esto lo aprendí trabajando en seguros, y es cuando una persona tiene una enfermedad o tiene un accidente laboral, es un recurso para la empresa que no va a estar trabajando porque está hospitalizado o está en citas médicas o está vendado y no puede trabajar y está incapacitado. Entonces es un recurso menos para la empresa, luego es un hueco que hay en la empresa, y pues eso hace que la empresa sea menos productiva. Esto es como una maquinita, y si falta un piñón, falta una tuerquita, falta algo, pues la maquinita no va a andar de la mejor forma como si estuvieran todas las piezas completas. Entonces, más allá de pensar no solo en la salud, que es vital, también desde el lado del empresario es importante, y ustedes, si son empresarios o quieren montar empresa o son emprendedores y me están viendo, es importante tener en cuenta que uno de los recursos más importantes en una empresa son las personas. Y si tenemos personas que no son saludables, que han sufrido accidentes, que tienen enfermedades, pues son cosas que van a perjudicar la empresa, y allí es donde tenemos como empresarios y como emprendedores apalancarnos de las ARLs, no para, no, este empleado está enfermo o sufre un accidente, chao, se va. No, porque esa no es la idea. Es acompañar a los empleados para que sean conscientes, para que estén bien cuidados, para que estén saludables, porque un empleado saludable es un empleado que es funcional para la empresa, pero también es funcional para él y para su familia. Entonces esto es muy importante porque así se construyen empresas sanas y empresas productivas. Bueno, pero ¿qué cubren las ARLs? Yo les hablaba en principio que cubre dos temas: la enfermedad laboral y el accidente laboral, pero realmente las coberturas están asociadas a los servicios asistenciales y las prestaciones económicas.
Vamos a empezar por las prestaciones asistenciales o los servicios asistenciales. Estos son, uno, ilimitados para los trabajadores y se crean con el fin de que el empleado se recupere o mejore su condición de salud. Entonces, están citas médicas, exámenes médicos, entrega de medicamentos, todo el tema de rehabilitaciones físicas y laborales, está todo el tema de entrega de prótesis o el mantenimiento de las prótesis o algo así, dependiendo pues de la gravedad del accidente o de la enfermedad laboral. Todo el tema de hospitalización, mejor dicho, todos los servicios médicos, de fisioterapeutas y demás, todo eso asociado al tema médico puro, está dentro de los servicios asistenciales y, como les mencionaba, es algo ilimitado y que por la ARL se va a cubrir. Ahora, ¿qué son las prestaciones económicas? Las prestaciones económicas yo las asocio más como a indemnizaciones o subsidios, y es precisamente ese auxilio o ese subsidio económico que entregan las ARLs a los empleados o a las familias de ese empleado que se han visto afectadas. ¿Cuáles son esos servicios? Y se los voy a leer. Entonces, primero, un subsidio por incapacidad temporal, es decir, la persona está incapacitada de forma temporal, entonces es una persona que por esa temporada no está trabajando, entonces se le entrega un auxilio. Muchas veces ese auxilio está atado al salario, entonces, de hecho, usualmente todos estos servicios están atados al salario, entonces son X salarios mínimos, 1 punto no sé qué, 2 punto no sé qué, bueno, en fin, eso varía. Otro, indemnización por incapacidad permanente, es decir, una persona sufrió una enfermedad laboral y resulta que esa enfermedad es altamente incapacitante, entonces la ARL empieza a dar una indemnización por esa incapacidad porque la persona ya no puede volver a hacer la labor que estaba haciendo, ya no puede volver a trabajar, pero está en edad de trabajar y esa enfermedad se desencadenó por el trabajo que realizaba. Entonces ahí hay una indemnización, eso es una compensación económica. También está asociada a la pensión de invalidez. A veces a las personas, cuando les sucede esto que les conté y ya no pueden desarrollar su trabajo por una enfermedad, por un accidente, las personas se pueden pensionar con anterioridad porque definitivamente ya no pueden volver a trabajar. Entonces, una parte de esta pensión es asumida por la ARL y son los que pagan esa pensión de invalidez. Y también hay otros dos servicios como la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Como ven, estos servicios de las prestaciones económicas son un poco más delicados porque son para casos más delicados, más graves, donde se requiere no solo ese acompañamiento asistencial desde la salud, desde las citas, los exámenes y demás, también se requiere una compensación económica porque precisamente pues la persona no está llevando sustento a su hogar y no lo va a poder llevar de igual forma precisamente porque se vio muy afectado por una enfermedad o por un accidente laboral. Y finalmente, ¿cuánto cuestan las ARLs o todo este tema de los riesgos laborales, de la protección en riesgos laborales? Las empresas, y acá les voy a explicar esto, las empresas están clasificadas por varias variables para poder identificar los aportes que deben dar a las ARLs. La primera variable es que las empresas están clasificadas de acuerdo a su actividad económica por actividad más riesgosa o menos riesgosa. Entonces las ARLs tienen unos números, unas categorías de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, donde 1 es el riesgo más bajo, entonces por ejemplo las oficinas, y el riesgo 5 es el riesgo más alto, por ejemplo las personas que trabajan con minería o con petróleo. Entonces esto es importante porque de acuerdo a la actividad económica de la empresa es que va a variar ese riesgo. Obviamente los riesgos más altos son más costosos porque requieren más atención, requieren más prevención, es donde muy posiblemente van a ocurrir más enfermedades y más accidentes laborales que en las categorías 1 o 2, donde son menos riesgosas y por ende los aportes son más bajitos. Y esto permite que se encuentren en unas tablas de cotizaciones donde hay unos mínimos y unos máximos que son los aportes que debe dar la empresa hacia las ARLs. Entonces hay como unos rangos dependiendo de esas categorías o de esos riesgos por actividad económica. Y esas tablas de cotizaciones se van a
aumentar o a disminuir teniendo en cuenta otras variables como son la siniestralidad. La siniestralidad es qué tantos accidentes o enfermedades laborales ocurren. La severidad, qué tan graves son los accidentes o las enfermedades laborales que ocurren. No es lo mismo túnel del carpo, digamos, que, no sé, un cáncer de pulmón. No es lo mismo que me tronché el pie bajando las escaleras a que perdí un brazo. Entonces, dependiendo de qué tan grave es el accidente o la enfermedad laboral, esa es la severidad. Y el último, y por eso se los mencioné ahorita que es muy importante y es un tema legal, y es el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso se los voy a explicar rapidito. Resulta que las empresas desde el tema laboral deben cumplir con el sistema de gestión, eso es como un sistema de calidad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que se hace en este sistema es que primero se identifica en qué estado está la empresa en cuanto a la salud y la seguridad de los trabajadores en su trabajo, desempeñando las actividades de su trabajo. Luego de ahí se proponen una serie ahí se hace un diagnóstico que eso se llama los estándares mínimos. Eso es como, hagan de cuenta, como un cuestionario gigante que uno debe solucionar, y de ahí le vota a uno como en qué categoría estás, bien, mal, no, es como bueno, medio y malo, o excelente, bueno, medio, malo, insuficiente, o sea, como una calificación. Luego de ahí pide una serie de actividades y una serie de cosas que se deben hacer para mejorar esa calificación. Muchas de estas actividades, la gran mayoría, las prestan las ARLs dentro de esas campañas de prevención y promoción y actividades y lúdicas y demás. Y luego vuelve y se realiza esa evaluación para saber si la empresa ha mejorado su calificación. El llevar a cabo esas actividades y mejorar su calificación es lo que se llama el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y esto es legal. Las empresas que no cumplan con ese sistema, que no hagan el diagnóstico, que no implementen, que no hagan nada de esto, las multan y pueden cerrar. Este tema es vital, o sea, si ustedes son empresarios o emprendedores y tienen empleados a cargo, tienen que ejecutar este tipo de cosas porque pueden entrar en problemas serios, los pueden multar y eso puede perjudicar sus empresas. Así que deben tener mucho cuidado porque este tipo de sistemas se crean no solo para velar porque los empleados estén bien, por cuidar a los empleados, evitar que se les explote y que no estén bien cuidados, sino también porque las empresas se curen en salud y al tener bien sus empleados no se vayan a afectar ellas. Entonces este tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es súper importante. Y también este tipo de este costo que está por actividad económica también está asociado a la cantidad de empleados que tiene una empresa. Entonces los aportes que va a pagar una pyme no son iguales a los que va a pagar una multinacional, porque obviamente tienen más trabajadores, entonces van a tener que pagar más que lo que va a pagar una pyme. Entonces, como ven, hay varios factores que influyen dentro de este tema de lo que cuesta tener una ARL. Bueno, y para finalizar, mi opinión es que este tipo de seguros o este tipo de administración de riesgos laborales me parece muy importante. Yo veía desde mi trabajo en seguros, yo antes trabajaba en una aseguradora, y yo veía desde mi trabajo en seguros cómo con pequeñas actividades, con un acompañamiento, con explicarle, les voy a contar algo muy bonito. Se hacían talleres para enseñarle a las esposas de los conductores de servicio público cómo debía ser el almuerzo de su esposo y en su familia, porque si comían balanceado, comían bien, el esposo tenía más energía porque tenía que manejar muchas horas, pero también empezaban a prevenir la obesidad, empezaban a prevenir todos estos desórdenes donde el conductor es más gordito, el conductor no come bien, el conductor solo se llena de cositas de grasa y harinas y no tiene una vida saludable, y eso le desencadena en infartos, le desencadena en hipertensión, en muchas enfermedades porque no se cuidan. Y el enseñarle a las esposas a cocinar un almuerzo mucho más balanceado, que no es costoso, sino simplemente distribuir mejor los alimentos y prepararlos mejor. Ustedes no se imaginan lo bonito que es ver esas mejorías
no solo en el trabajador, sino en las familias. Me parece que las ARLs hacen un ejercicio muy bonito de cuidar a los trabajadores, de hacernos como empleados conscientes de cómo cuidarnos, de cómo debemos sentarnos en la silla, que no debemos hacer cosas así con las manos, de cuidar nuestra espalda, nuestras piernas, de estar pendientes de nuestro sitio de trabajo y que no se vuelva en una trampa nuestro sitio de trabajo y que nos cause accidentes. Entonces, al final del día, más allá de que ustedes en sus empresas lo vean como unas actividades cansonas y qué mamera las pausas activas y qué mamera que vengan a medir el puesto de trabajo y a que me digan cómo sentarme y cómo poner los pies, me parece muy importante porque realmente impacta la salud. Y el hacer estas cosas y el seguir estos consejos pues nos va a beneficiar como trabajadores, precisamente porque nos va a cuidar más la salud. Entonces, esto me parece muy bonito. Si ustedes son empresarios, emprendedores, tienen que afiliar a las ARLs a sus trabajadores, tienen que permitir que las ARLs cumplan con su función de hacer las actividades. Es más, ustedes deben exigirles porque ustedes están pagando, que hagan las actividades, que cuiden a sus trabajadores. Los trabajadores son el recurso más importante de su empresa. Sin trabajadores no hay trabajo, no hay servicios, no hay productos que vender. Entonces me parece muy chévere que esto exista en Colombia. No sé cómo sea en sus países, pero me parece que son de esas luchas de los derechos laborales, y es que nosotros como empleados estemos cuidados. Espero que les haya gustado este video, espero que hayan aprendido un poco más de seguros, que sean más curiosos de todas las cosas que las empresas deben tener para sus empleados y que ustedes como empleados tienen y son beneficiarios. No olviden suscribirse al canal acá en la parte de abajo, no olviden darle clic a la campana para que les notifique los videos que estamos subiendo. Déjenme acá en los comentarios qué ideas de videos quieren que hagamos para el canal, qué temas quieren que hablemos, ya sea aquí en video o en el podcast, qué temas les generan curiosidad, en qué cosas quieren que profundicemos, y con mucho gusto les vamos a seguir sus consejos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ustedes saben que se las ponemos por aquí para que nos sigan, donde les compartimos tips, consejos diarios, les avisamos cuando tenemos video y tenemos podcast y estamos en contacto. Y no olviden visitar nuestro podcast Píldoras Financieras, por acá les dejo la lista de reproducción, y también nos encuentran en Spotify. Si no tienen tiempo para verlo tipo video, que igual no es como video, está como la imagen y ya, pero si van, no sé, caminando o algo así, lo pueden escuchar. También nos encuentran en Spotify. Y nada, como siempre les digo, recuerden que la tranquilidad y sobre todo la tranquilidad financiera está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en un próximo video.